Vamos entonces a dar inicio al webinar denominado Actualización del capítulo 5 con relación al financiamiento del terrorismo. También vamos a conversar un poco acerca del uso de efectivos, a las guías de señales de alerta, así como también las guías del ROS, dirigido para este sector de profesionales, pero más específicamente a los contadores públicos autorizados de Panamá. ¿No? Sean todos bienvenidos y vamos entonces a proceder a compartir pantalla para entonces empezar a hablar. Si bien es cierto, de conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgo en Panamá, tanto el financiamiento del terrorismo, así como el terrorismo como tal, pues los indicadores arrojan un riesgo bajo, toda vez que no se ha logrado detectar en Panamá ni individuos, ni grupos, ni asociaciones terroristas, que pues eso pueda ser un indicativo de que arroje como un riesgo alto en la calificación, ¿no? Pese a que Panamá es un país de tránsito, la ubicación geográfica que tenemos, que ocupa una posición bastante importante, pues no se ha logrado identificar ni individuos, ni grupos, ni organizaciones terroristas, ni que tampoco pues propicien facilitar el financiamiento del terrorismo. Eso por un lado. Por otro, pues Panamá como país ha ido adoptando todos los controles pertinentes, ¿no? Ha generado la capacidad para poder identificar cualquier tipo de amenazas con relación a el financiamiento del terrorismo. También, pues, Panamá, pese a la gran cantidad de flujos migratorios que últimamente se han incrementado, todas estas cantidades de personas que transitan por el país, pues Panamá ha ido reforzando la capacidad de poder identificar y detectar a este tipo de personas y a su vez pues ha establecido controles efectivos para ir contrarrestando cualquier tipo de amenazas externas en cuanto pues tanto al terrorismo como para el financiamiento del terrorismo. Para ello es importante pues señalar algunos objetivos que están contenidos dentro de esta evaluación nacional de riesgo, que trata es de crear en los sujetos obligados, en este caso no financieros, una mayor comprensión del riesgo del uso de efectivo, así como también de metodologías basadas en riesgo en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de sus objetivos específicos está la de identificar y entender cuáles pueden ser estos posibles riesgos y a su vez, pues aplicar los controles o los mitigantes o mitigadores necesarios para minimizar ese impacto. Dentro de estos objetivos está desensibilizar a los sujetos obligados no financieros en los riesgos de blanqueos de capitales y financiamiento del terrorismo. También la de orientarlos en la identificación, comprensión y evaluación de los riesgos, así como alertarlos sobre las posibles situaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Antes de ir adentrando propiamente a los temas, es importante tener presentes algunos conceptos. Conceptos como, por ejemplo, clientes. Dentro de Ley 23 de 2015, allí se establece una definición que es aquella persona, ya sea natural
o jurídica con las cuales se han mantenido o se mantienen de una forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de la actividad que se esté brindando. Por otro lado, dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos, allí aparecen otros conceptos como por ejemplo amenaza, que dentro de este contexto de financiamiento del terrorismo, aquí se incluyen a terroristas individuales, organizaciones o grupos, ¿no? Que van a tratar de buscar la forma de cómo ingresar a los servicios o a los sistemas financieros, cómo todas las recaudaciones, cómo van a movilizar todo el producto de estas recaudaciones y posteriormente ser utilizados para entonces ya cumplir con el cometido que será financiar actos terroristas o realizar actos terroristas. Otro de los conceptos es la vulnerabilidad. Dentro de este contexto, aquí pues comprende todas aquellas cosas que pueden explotarse para facilitar tanto el terrorismo como el financiamiento del terrorismo. Esto puede darse en la recaudación, en la movilización de los fondos o también pues pueden aprovecharse de algún tipo de vulnerabilidad o debilidad, ya sea en la regulación, en las supervisiones o en las ejecuciones. Y por último, el impacto o la consecuencia. Aquí hace referencia al daño potencial que una amenaza de financiamiento de terrorismo pudiese ocasionar en el evento de que se llegue a producir, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias? El impacto en temas de alterar la paz, la seguridad, tanto nacional como internacional, puede causar efectos negativos en las credibilidades, en las operaciones financieras, en los procesos judiciales y también pues puede afectar la reputación, no solo como sujeto obligado, sino también pues está el tema de reputación país. Otro de los conceptos, y como es un tema que vamos a hablar en la tarde de hoy, es acerca del financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo está debidamente tipificado dentro del artículo 294 de nuestro Código Penal. Allí se señala que quien de una forma individual o colectiva, ya sea directa o indirectamente, recolecte, proporcione, organice, fondos o activos, ya sea de orígenes lícitos o ilícitos, con la intención de que los mismos sean utilizados para financiar en todo o en parte actos terroristas o cualquier otro acto destinado a causar lesiones, muertes, a alterar la paz, la población, ¿no? A intimidar también a toda una población o a una organización internacional, ¿no? Estas personas podrían ser sancionados con pena de prisión, tal cual está establecido dentro del artículo 294 del Código Penal. El financiamiento del terrorismo, al igual que el blanqueo de capitales, pues se realizan mediante 3 fases o 3 etapas, ¿no? La primera es la etapa de la recaudación. En esta fase o en esta etapa, los delincuentes van a tratar de buscar las fuentes para financiar los actos terroristas, ya sea que se den mediante donaciones o aportaciones de dineros o de cualquier objeto de valor de procedencia lícita o ilícitas para apoyar las causas. En este caso, pues financiar actos terroristas. La segunda etapa o la segunda fase es la etapa de la disposición o la fase intermedia. Aquí todos los dineros recaudados son depositados en distintas cuentas que van a quedar a disposición
tanto de terroristas o de los que están financiando el terrorismo. En esta fase aquí se van a almacenar, se van a administrar todos los dineros o los fondos recaudados, van a diversificarse para que entonces tratar de ocultar todo lo que se está ya ideando con relación a financiar el terrorismo. Y por último, está la utilización o el uso, que aquí toda la movilización de todos estos fondos van a ser utilizados para los fines terroristas o financiar actos terroristas. Vamos entonces a conversarles un poquito, ya que hemos abordado todo este contexto del financiamiento del terrorismo, algunas tipologías con relación tanto para con el blanqueo de capitales y también pues pueden las mismas ser utilizadas en muchas ocasiones para también para realizar financiamiento del terrorismo, ¿no? Es importante que, si bien es cierto, para el blanqueo de capitales, el origen de los fondos o de los dineros siempre va a ser de procedencia ilícita. No es así con relación para el financiamiento del terrorismo. Para el financiamiento del terrorismo, las fuentes o los ingresos, los dineros, pueden proceder de fuentes lícitas, así como también pues de fuentes ilícitas. Pero antes de hablar primero de las tipologías, es importante que ustedes sepan que todo lo que se maneja aquí en la Superintendencia de Sujetos No Financieros, sobre todo en temas de las supervisiones, las mismas pues se hacen bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual así lo establece la recomendación número 1 del GAFI. Un enfoque basado en riesgo, pues no es más que aquel proceso mediante el cual tanto sujetos obligados como los organismos supervisores, en atención a la comprensión de los riesgos, van a adoptar medidas o controles para la prevención de estos tipos de delitos. Es decir, van a tratar de focalizar ¿cuáles son los riesgos para aplicar los controles o los mitigantes correspondientes? Por ende, a mayores riesgos identificados, entonces se deberán aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas para entonces tratar de mitigar todos estos riesgos que se han identificado. A menores riesgos, entonces podemos aplicar debidas diligencias básicas o simplificadas. Lo que sí es que debe haber una congruencia o debe ser cónsono los niveles de riesgos identificados versus las aplicaciones de las debidas diligencias que debemos aplicar. Si esto es así, porque si hemos observado que el riesgo es alto y se le aplica una debida diligencia básica o simplificada, en realidad allí no se están tomando medidas para mitigar estos riesgos, ni se está previendo alguno de estos riesgos que podrían afectar los productos y servicios que nosotros estemos ofreciendo. Dentro del contexto o la definición de riesgo, pues allí se establece que no es más que la posibilidad de ocurrencia de un hecho, una acción u omisión que pueda afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos de negocios y ejecutar sus estrategias con éxito. Esto quiere decir que una vez nosotros identificamos los riesgos y no hacemos o no aplicamos los controles pertinentes, pues no vamos a tener un éxito al final de nuestras actividades. Por eso se dice que dentro del decreto ejecutivo 35, que antes de evaluar los riesgos de los sujetos obligados, debemos primero nosotros, perdón, de los clientes, debemos nosotros como sujetos obligados hacer una autoevaluación, tal cual está plasmado dentro del decreto ejecutivo 35, que es de 6 de septiembre del 2022,
decreto que hoy día reglamenta a la Ley 23. Riesgo que puede percibirse como una función de 3 factores: amenazas, vulnerabilidades y el impacto que esto pudiese ocasionar en el evento, pues, de que no adoptemos los mitigadores pertinentes. En temas de tipologías, pues tipología no son más que los métodos, los procesos, la clasificación, la descripción de las diversas técnicas que podrían utilizar las organizaciones criminales o los grupos criminales para dar una apariencia de legalidad a la procedencia, ya sea lícita o ilícita, de los fondos y transferirlos de un lugar a otro entre personas para financiar sus actividades criminales. Esto quiere decir que son las diversas técnicas o métodos que usan los delincuentes para tratar de blanquear dinero o de financiar actos terroristas. En la página de la Corte Suprema de Justicia, pues allí se han emitido unos informes acerca también de las tipologías que más comúnmente ha utilizado la delincuencia para realizar tanto blanqueos de capitales como financiamiento del terrorismo, de conformidad también con los informes del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Entre ellos, pues, hay bastantes tipologías, pero solo hemos cogido algunas a manera de ejemplo, que no es más que el ingreso, puede ser de grandes sumas de dinero en efectivo en una cuenta bancaria con el fin de efectuar inmediatamente transferencia a otra cuenta. Otra de las modalidades o de las tipologías, la realización de pequeños y numerosos depósitos de dinero en varias cuentas con el fin de eludir la obligación de declarar dichas cantidades, efectuando posteriormente transferencias a otras cuentas. El uso de intermediarios financieros, llámese testaferros o llámese prestanombres, ¿no? O también la utilización de sociedades o empresas de pantalla o de fachada, que también pues así se le puede conocer. Son constituidas en otras direcciones, en otras jurisdicciones, perdón, para dificultar la identificación del verdadero origen de la transferencia de todos estos fondos que se vayan a estar realizando. La constitución de sociedades así todas enmarañadas, ¿no? Que siempre tratan de ocultar algo, y de cuentas bancarias que crean con un tipo, para crear más que nada confusión en todas estas transferencias que se vayan a realizar. El uso de cuentas de colectas o recaudaciones, la realización de operaciones con dineros permitidos en el país de origen y que justifican la recepción de este capital. También utilizan, según la Corte Suprema de Justicia, muchos países considerados como paraísos fiscales para no declarar todos estos dineros que se han ido obteniendo ni hacer pagos de los impuestos correspondientes. En el decreto ejecutivo 35, allí observamos mitigadores de riesgos. Para ello, pues es importante que se establezcan diseños de metodologías de un enfoque basado en riesgo y que contemos con una matriz de riesgo. Es importante que contemos con matrices, allí hagamos una segmentación adecuada, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, de los clientes, y así pues ir ponderando los riesgos que nos van a representar cada uno de ellos. También las aplicaciones de las debidas diligencias, tanto para clientes como para beneficiarios finales. Recuerden que a mayor riesgo, entonces debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. Y cuando nosotros apliquemos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, la actualización debe darse más periódica. El decreto
35, al igual que el acuerdo JD 02-2022, que es el que aplica para este sector de profesionales, abogados, contadores públicos autorizados y notarios, ¿no? Pero siempre hago la salvedad. No todos los abogados ni todos los contadores públicos son sujetos obligados, no financieros. Solamente serían sujetos obligados, no financieros, aquellos que realicen, basta con que sea una de las actividades que están descritas en el artículo 40 de Ley 124 del 2022. Esto aplica tanto para contadores como para abogados. Pero de esas 11 actividades, hay 2 que sí son, que no aplican para los contadores, pero sí todas las demás para los abogados. Como por ejemplo, el prestar servicios como agentes residentes, eso es una actividad propia y exclusiva del abogado. Por ende, no le aplica a los contadores. La otra es de crear estructuras jurídicas o personas jurídicas. Esta actividad también es exclusiva de los abogados. Ya todas las demás aplican así de forma unísona, tanto para abogados como para contadores públicos autorizados, ¿no? La adopción de manuales de prevención. Es importante que cada sujeto obligado cuente con su propio manual de prevención. El mismo pues debe ser acorde a sus medidas, es decir, a sus actividades que realiza o a los servicios y productos que se ofrezcan. El uso de herramientas tecnológicas son las que van a agregar efectividad en materia de prevención. Estas herramientas tecnológicas nos permiten verificar información, almacenar la información, es decir, resguardar la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio o la relación contractual. También nos permite consultar listas restrictivas o vinculantes, ¿no? Es importante contar con estos tipos de herramientas tecnológicas. Las capacitaciones deben darse de forma continuas y en temas específicos, sobre todo en materia de prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La ley establece la obligatoriedad de capacitarse o de capacitar a los sujetos obligados no financieros. Esto está propiamente en el artículo 47 de Ley 23. A su vez, también está el artículo 42, que establece la política de conocimiento del empleado. Allí se señala que al momento del que el sujeto obligado va a seleccionar a su personal, a sus colaboradores, debe hacerlo de una forma adecuada y debe estar supervisando la conducta de los mismos. En especial atención a aquellos que desempeñen cargos relacionados con el manejo, el análisis de los clientes, es decir, la comunicación, el trato de los clientes, que recepten dinero por parte de los clientes o que laboren en áreas sensibles como las de auditoría, también recursos humanos o en áreas de tecnología, entre otros, ¿no? Aquí persiste también entonces que no solamente el sujeto obligado debe capacitarse, sino también a sus empleados y colaboradores. Y como decimos nosotros en la superintendencia, sobre todo aquellos que están dentro de la primera línea de defensa, es decir, aquellos que tengan tratos, manejos con los clientes o recepten dinero por parte de los clientes. Y por último, la importancia de la designación de una persona responsable de cumplimiento, llámese persona enlace
u oficial de cumplimiento. Esta persona, entre otras de sus responsabilidades, tiene consigo la de realizar los reportes correspondientes ante la UAF, es decir, los RTEs, que son los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, así como también los reportes de operaciones sospechosas o los conocidos como los ROS, y por último, la verificación de las listas ONU y de dar respuesta de estas listas dentro de un periodo establecido, ¿no? Que allí se señala que debe ser dentro de un periodo de 12 horas. Eso, pues, es importante que lo tengan presente. Como práctica responsable, pues, el sujeto obligado también deberá realizar de una forma periódica evaluaciones independientes, ya sean por auditores internos o por auditores externos, o cualquier especialista independiente que tenga experiencia con materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro del tema de las tipologías, es importante conocer las mismas. En la página de la UAF hay un catálogo de tipologías, hay catálogos de señales de alerta, es decir, hay mucho material didáctico que puede servir para en la mejor aplicación de todas estas normativas, al igual que en la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Hay mucho material de suma importancia, de mucha utilidad, que pues pueden servirles de apoyo al momento de realizar todo lo pertinente establecido en normativa. Es importante conocer de las tipologías, primero porque puede reducir los riesgos a los cuales nos podemos ver expuestos, puede comprender el fenómeno, afrontar los problemas, identificar cuáles son las tendencias o los patrones de comportamiento o conducta, prevenir los delitos y por ende pues es importante las capacitaciones, ¿no? Para la mejor comprensión y entendimiento de todos estos temas. Esto puede llevar consigo riesgos asociados tanto para el blanqueo de capitales, así como también para el financiamiento del terrorismo. Dentro de los riesgos, pues podríamos incurrir en riesgos legales, que nos veríamos en los inconvenientes de estar nosotros acudiendo ante las autoridades correspondientes. Están los riesgos operativos, los riesgos de contagio y también el riesgo reputacional, que cómo daña y afecta la imagen o la reputación, ya sea como sujetos obligados, como empresas, o también pues a nivel de país. Dentro de la evaluación nacional de riesgo, pues allí se han identificado riesgos como por ejemplo riesgos en las operaciones complejas que involucran una cadena de suministros, también en las consideraciones a factores como la transparencia de los productos, las complejidades, el riesgo de tercero, uso de efectivo, ¿no? También riesgos de los abusos de las personas jurídicas, como por ejemplo sociedades anónimas, que las mismas pues podrían ser utilizadas, ya sea de forma directa o indirecta, para cometer o facilitar actos terroristas. También la falta de acceso oportuno a la información, sobre todo con relación a la identificación del beneficiario final. También, pues, en temas de Panamá como país, pues, dentro de sus riesgos, sobre todo la diversidad o la gran cantidad también
de migrantes que están transitando por nuestro país. Para ello se han adoptado mitigantes como por ejemplo políticas internas que permitan mitigar la exposición de los riesgos con relación al uso de efectivo o cuasi efectivo, las capacitaciones para el personal, identificar la procedencia de los pagos en efectivo o cuasi efectivo, establecer controles, aplicaciones adecuadas a las debidas diligencias, a raíz de la modificación que se hizo a través de la ley 254, es importante conocer la naturaleza del negocio del cliente y también darle un seguimiento continuado a la relación de negocio. Estos artículos que están plasmados en Ley 23, que propiamente son 38 y 39, anterior a la promulgación de la Ley 254 del 2021, solo era aplicado para el sector financiero. Una vez se promulgó la Ley 254 en el 2021, se establece la importancia de que nosotros también apliquemos, pues, el conocer la naturaleza del negocio del cliente. Debemos saber a qué se dedican nuestros clientes y así, pues, también darle un seguimiento continuado a la relación de negocios. Otro de los mitigantes que se han ido adoptando es que la superintendencia realiza supervisiones todas bajo un enfoque basado en riesgo. Se dan capacitaciones de forma continua a los sujetos obligados en materia de prevención de estos delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En la superintendencia se han emitido y se han suscrito muchos acuerdos interinstitucionales, se han adquirido herramientas tecnológicas para acelerar el análisis y seguimiento de toda la información brindada por parte de los sujetos obligados no financieros. Se han emitido, se han promulgado leyes como por ejemplo la ley 129, que es del 17 de marzo del 2020. Esta es la ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, dentro de la ley 254, que también se promulgó, que es del 11 de noviembre del 2021. Esta ley hizo modificaciones a ley 23, ley 124, que es la que crea la superintendencia, a ley 129, que es la que crea el registro privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas. También pues se han emitido guías para el reforzamiento en la calidad de los ROS, que más adelante pues vamos a hablar un poquito acerca del contenido de esta guía, que esta guía sirve para poder orientar a los sujetos obligados no financieros en el examen de las operaciones inusuales y a su vez también con relación a los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? En cuanto a la guía que bastante reciente, está en la página de la UAF con relación a señales de alertas. Hay catálogos también de señales de alerta que no son más que indicadores de que algo se está como alterando, que no está funcionando como siempre debe hacer. Como decimos nosotros, se van encendiendo todos estos indicadores de que algo ya no está marchando como debería de ser o como pues se ha hecho con la regularidad de siempre. Y pues para ello está esta guía también, donde pues es para la generación y envío oportuno de las señales de alerta. Dentro de los objetivos que están contenidos en esta guía es la de poder orientarlos en los procedimientos a seguir para la preparación voluntaria y el envío a la UAF de estas alertas.
También la de colaborar en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por último, la de brindar a la UAF la oportunidad de poder colaborar con cualquier otra autoridad competente. Para la preparación de estas alertas o estos informes de alerta, hay que tener presente temas pues como por ejemplo clientes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, que estén vinculadas a reseñas noticiosas negativas, es decir, que salgan en alguna noticia negativa, en temas del beneficiario final también, o persona relacionada u ordenante de una transacción de su cliente que esté vinculado a reseñas noticiosas negativas, puede ser también a solicitud de información por parte de alguna autoridad competente sobre la persona jurídica o sus partes vinculadas a la cual presta sus servicios o cualquier otra información, hecho o algo que desee informarse sobre algún cliente relacionado con el blanqueo de capitales que no necesariamente pues sea una operación sospechosa. Hay operaciones sospechosas y también pues hay guías e informes con relación a las señales de alerta. El envío de las señales de alerta no representa un ROS. Tampoco va a eximir ni a exonerar al sujeto obligado de la obligación de presentar un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa, cuando existan operaciones sospechosas o cualquier otro hecho relevante con posible vinculación a los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La forma de cómo comunicar estas alertas se hace a través de correo electrónico. Correo electrónico que debe ser dirigido al director o a la directora de la UAF, ¿no? A través de la dirección análisis@uaf.gov.pa. A su vez, pues allí en ese correo se debe adjuntar la información de la alerta o la información en que se fundamenta la misma, listado de los productos, de los servicios otorgados o de la relación que se mantiene con el cliente, ya sean personas naturales o personas jurídicas, adjuntar en caso de que sea por medio de alguna noticia o hecho noticioso, adjuntar la misma, el nombre de las personas vinculadas a la persona jurídica sobre la cual se hace la alerta, los montos individuales, la totalidad de las transacciones y los periodos en que se van realizando las mismas. Si es por alguna solicitud de autoridad competente, pues copia de la nota o del oficio o cualquier otra documentación o información pertinente que se considere relevante por parte del sujeto obligado que desee comunicar. En cuanto a las señales de alerta relacionadas con los clientes o con el comportamiento del cliente, es importante atender algunas de ellas, las más comunes, como por ejemplo, cliente que presenta documentos de identificaciones adulterados o ilegibles que dificultan su verificación. Clientes que realizan transacciones por montos elevados y que no declaran un empleo o una actividad acorde que justifique los montos involucrados, clientes que en el mismo día realicen altos números de depósitos en distintas cajas, agencias o sucursales de una misma institución dentro de un sistema financiero, clientes que en un corto periodo de tiempo aparecen como dueños de importantes y nuevos activos y o negocios.
Dentro del catálogo de señales de alerta, también hay otras, como por ejemplo, clientes que van a evitar entregar información actual o histórica relacionada con la actividad, con la capacidad financiera, allí también con relación a las deudas, al momento de realizar una operación o alguna transacción. Clientes que al efectuar algún tipo de operación van a evitar entregar información con respecto al propósito o al origen y destino de estos fondos, operaciones que no concuerdan con la capacidad económica y el perfil del cliente, clientes que presentan documentos de identificación expirados o que no son reconocidos en el país. Dentro de toda esta cadena de valor de activos dentro de este sector no financiero, es importante atender qué tipo de cliente nosotros tenemos. Si tenemos clientes con comportamientos normales, con comportamientos inusuales o con comportamientos sospechosos, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. También las actividades económicas que son reguladas, los productos y servicios, cuya autoridad competente en este caso lo es la Superintendencia de Sujetos No Financieros. También pues la importancia de las distintas tipologías que se han ido comunicando para tener presente cualquier señal de alerta o cualquier delito relacionados con el blanqueo de capitales, los reportes de transacciones en efectivo, cuasi efectivo, reportes de operaciones sospechosas y también pues la importancia de la revisión y respuesta de las listas ONU. Una vez entonces analizada toda esta información que es enviada ante la UAF, la misma pues arrojará algún tipo de informe donde allí se puedan observar si estos informes tienen que ser enviados ante el Ministerio Público y pues por ende finalizar en el órgano judicial dependiendo de las investigaciones que se vayan dando. Con relación al uso efectivo o cuasi efectivo, pues si bien es cierto, esto aplica mucho más para sectores como por ejemplo inmobiliaria, construcción, así como zona franca, en especial sobre todo zona libre de Colón, pues esto no escapa del resto de los sectores que pueden estar también realizando o manejando transacciones u operaciones con dinero en efectivo o cuasi efectivo. De conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgo, pues en ese informe que se emitió, más que nada se hizo para guiar a los sujetos obligados no financieros en la adopción de medidas que puedan identificar, evaluar y entender los riesgos inherentes del uso de efectivo en sus actividades o servicios y que de una manera más efectiva puedan identificar las amenazas y las vulnerabilidades del sector para implementar los mitigantes acordes a las actividades, productos y servicios que se estén ofreciendo. Para ello, pues hay que adoptar o crear metodologías para realizar estos análisis y hay que tener en cuenta factores como, por ejemplo, el tamaño, la naturaleza, la complejidad del negocio, los clientes, los productos y los servicios, los canales de distribución o comercialización, también si proceden de países listados de alto riesgo, es decir, la ubicación geográfica. Es importante tener presente todos estos factores de riesgo, incluyendo a los clientes. Por otro lado, el artículo 53 de Ley 23, el mismo pues conlleva todo lo que son los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo,
que los mismos deben reportarse dentro del periodo de 10 días hábiles. Eso es importante. También allí se señala que hay que tener o tomar en cuenta los depósitos o los retiros de dinero, los cambios de dinero en efectivo en denominaciones bajas o viceversa, cambios de cheques de gerencia, de viajero, órdenes de pago librados al portador, compra y venta de monedas de diferentes cursos legales, así como también pues los pagos que se hagan en efectivo o cuasi efectivo que superan el umbral establecido, ya sea que se dé por un mismo cliente en una semana o si por un mismo cliente se pueda dar de una forma inmediata el pago, la transacción en efectivo o cuasi efectivo, o también pues si hay algún tercero que actúe en representación del cliente, ya sea que en una sola transacción o en una semana lleguen a superar 10.000 balboas a más. En el evento de que ustedes tengan como política, y así esté contenido dentro de sus manuales, que ustedes no reciben dinero en efectivo ni cuasi efectivo, o que lo hacen muy eventualmente, muy esporádicamente con algún cliente, pues ustedes podrían entonces optar por las declaraciones que aparecen en la página web, declaraciones juradas, ya sean semestrales o definitivas. Dentro de las definitivas es porque, en efecto, así ustedes los tienen plasmado en sus manuales, y ustedes tienen como política que no reciben o no realizan transacciones en efectivo o cuasi efectivo por parte de sus clientes. Con relación a este tipo de declaraciones definitivas, pues la UAF sí ha indicado que esta declaración debe estar debidamente notariada y debe ser enviada ante la UAF. En lo que respecta a las declaraciones juradas semestrales, allí pues indica que estos informes deben ser enviados ante la UAF durante los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte semestral, entendiéndose para ello como, por ejemplo, si va de enero a junio, la fecha de corte es hasta el 30 de julio, por ende, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de julio, se debería estar enviando el reporte ante la UAF. Por otro lado, si va de julio hasta el 31 de diciembre, entonces pues el informe debe remitirse ante la UAF dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de enero. Para ello, con relación también al uso efectivo, en atención a la recomendación número 32 del GAFI, pues allí está dirigida específicamente a asegurar que los países cuenten con medidas para poder detectar el transporte físico transfronterizo de monedas e instrumentos negociables al portador, o de detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que se sospeche que puedan estar relacionados al financiamiento del terrorismo o al blanqueo de capitales o lavado de activos o lavado de dinero, como también pues se le puede denominar. También detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que son declarados o revelados falsamente, aplicar sanciones apropiadas por hacer una declaración o una revelación falsa, ¿no? Eso pues entre otras de las recomendaciones que allí están plasmadas. En temas de debida diligencia, es importante que las mismas se apliquen cuando se establezcan relaciones contractuales, profesionales o de negocios con el cliente, ¿no? El proceso de debida diligencia debe ser antes, durante y después. Antes de la relación ya nosotros debemos ir obteniendo cierta información de nuestro cliente. Durante toda esta etapa
siempre pues debemos estar actualizando toda la información y debemos conservar toda la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación contractual o la relación profesional o de negocio que se mantenga. En el caso de que apliquemos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, tanto el decreto ejecutivo 35 del 2022, al igual que el acuerdo JD 02-2022, allí se establece que la actualización debe darse como mínimo una vez al año, es decir, anualmente debemos actualizar toda la información. Y también en el acuerdo JD 02-2022, para este sector de profesionales comprendidos tanto para abogados como contadores, allí cuando apliquemos entonces debidas diligencias básicas o simplificadas, se estableció que la actualización debe darse cada 3 años. Para ello es importante que identifiquemos, verifiquemos de forma adecuada toda la información y también que documentemos las mismas. Informaciones tanto de clientes, así como también de beneficiario final. Igual dentro de esta normativa o dentro de este contexto normativo, llámese Decreto Ejecutivo 35, como también en el Acuerdo JD 02-2022, es importante que cada vez que nosotros aplicamos medidas de debida diligencia, ampliadas o reforzadas, debemos verificar si tenemos clientes o beneficiarios finales PEP. Allí se establece de una forma como imperativa que si nosotros tenemos clientes o beneficiarios finales PEPs, hay que aplicar debida diligencia ampliada o reforzada, así como también si se manejan operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, aplicar debida diligencia ampliada o reforzada. Si los clientes proceden de países del estado de alto riesgo, también hay que aplicar debida diligencia ampliada o reforzada, o si de conformidad con la evaluación nacional de riesgo, el riesgo es alto, aplicar debida diligencia ampliada o reforzada. Y por último, deja también pues la opción de que si una vez nosotros hecho una evaluación de riesgo, el riesgo nos indica alto, entonces aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. En el evento de que el cliente no nos quiera colaborar con la información que nosotros le estamos requiriendo, hemos agotado todos los recursos, hemos llamado, hemos escrito, hemos tratado de contactar al cliente, pero él se rehúsa a brindar información o no logramos contactar al cliente porque por algún motivo cambió toda la información, pues no nos va a quedar más que aplicar lo que establece el artículo 36 de ley 23, es decir, la prohibición de establecer una relación o de realizar algún tipo de transacción. Y por ende también se establece que se podrá hacer un reporte de operación sospechosa, es decir, un ROS. En temas de efectividad del proceso de la debida diligencia, es importante que el mismo esté dentro de un manual de prevención. Allí se debe establecer todo lo pertinente con relación a las aplicaciones de las debidas diligencias, entre otras políticas, procedimientos, controles, ¿no? Tal cual lo establece la recomendación, perdón, la resolución IREC 001-017, ¿no? Así también, pues, dentro de este contexto de las debidas diligencias, qué políticas de aceptaciones con relación a los clientes nosotros vamos a establecer, un formulario de vinculación, la segmentación, cómo la vamos a hacer, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, en atenciones a los riesgos identificados,
las capacitaciones, cada qué tiempo se va a capacitar mi personal. Todo esto hay que ir dejándolo sentado y plasmado dentro de nuestros expedientes. Entonces vamos ahorita a abordar el último tema, que es acerca de las guías del ROS. Estas guías del ROS están contenidas dentro de la resolución S-02-2021. Esta resolución es del 2 de julio del 2021. Está visible en la página tanto de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, así como también en la página de la UAF. Esta guía se emitió con la finalidad de orientar a los sujetos obligados no financieros en los exámenes de las operaciones inusuales y los reportes de operaciones sospechosas relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los objetivos contenidos dentro de la presente guía, ¿no? Está la de poder identificar, analizar, detectar, escrutar, escalar y documentar las operaciones sospechosas. Para ello, pues, dentro de sus objetivos específicos está la de poder facilitar los procedimientos de las operaciones inusuales hasta determinar o descartar que se estén ante operaciones sospechosas relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También la de optimizar los procesos y los controles internos, mejorando así la efectividad en materia de prevención, detección y los reportes de operaciones sospechosas de una forma adecuada y oportuna. Y por último, la de orientarlos en las mejores prácticas para la detección, análisis y los reportes de operaciones sospechosas. La UAF ha sacado mucho material didáctico con relación a el perfeccionamiento de estos reportes de operaciones sospechosas en su portal www.uaf.gov.pa. Allí ustedes podrán observar guías para la identificación de operaciones sospechosas y envíos de reportes de mejor calidad. Están los catálogos de señales de alerta, la guía de mejores prácticas para la presentación de reportes de operaciones sospechosas de manera sectorial. Está la guía de documentación mínima de sustento que deben aportar los sujetos obligados al envío de un ROS. Y está también la guía de ROS de posibles defraudación fiscal y el manual de seguimiento del ROS en la plataforma UAF en línea. Es importante hacer estos reportes, ¿no? Primero, porque contribuyen con la protección de la integridad del sistema financiero y de la economía de Panamá. Van a contribuir a disminuir el riesgo dentro de ustedes como sujetos obligados no financieros, a la prevención de que los productos y los servicios que ustedes ofrezcan sean utilizados para la comisión de los delitos tanto de blanqueo de capitales como financiamiento del terrorismo. También contribuyen con las autoridades competentes a través de la entrega de informes de todo el material o el contenido que se han hecho en estos reportes. Y por último, pues pueden generar información de inteligencia financiera que ayude tanto al Ministerio Público dentro de sus investigaciones penales, así como a otras autoridades competentes en las investigaciones penales cuando existan sospechas de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
De igual modo, es importante tener presente algunas consideraciones. El ROS debe ser enviado de forma directa ante la UAF a partir de cualquier hecho o cualquier sospecha que se tenga, ¿no? Otro, no constituye denuncia o acusación penal, por ende, pues no serán sujetos de responsabilidades ni civiles ni penales, no pueden ser utilizados como elementos probatorios o instrumentos probatorios, ya que no se presenta ante un juicio o una audiencia. También esto es muy importante, que es absolutamente confidencial. No se debe revelar a nadie que se está haciendo un envío del ROS. Por otro lado, en temas del monitoreo, pues algunas consideraciones básicas, razonables para un monitoreo. Se debe entonces, en atención a esto, que se conozca la cartera clientes, empleados, cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades identificadas en la evaluación de riesgos, las consideraciones de los auditores internos, externos, ¿no? La interacción que haya cliente-empleado, así como también las tipologías comunicadas por los organismos, ya sea en materia de prevención o en materia de represión, con relación al blanqueo de capitales o al financiamiento del terrorismo, y cualquier otra información que pueda brindar apoyo para la gestión preventiva. En el decreto ejecutivo 35, allí pues se señala cuando una operación es inusual, ¿no? Se considera que una operación puede ser inusual aquella que no guarde relación con la actividad económica del cliente o que no es consona con el perfil financiero y transaccional del cliente, o cuando no coinciden con los parámetros establecidos previamente establecidos, y también pues cuando no concuerdan o no se tiene algún tipo de justificación o de explicación que se considere razonable. Ante estos eventos, si hay una explicación del por qué se varió toda la información, entonces estamos frente a operaciones inusuales. Sería lo contrario si el cliente pues no nos da ningún tipo de explicación o justificación que se considere razonable del por qué él varió la información, entonces estaríamos frente a una operación sospechosa y por ende pues se podría entonces hacer un reporte de operación sospechosa, es decir, un ROS. Para ello es importante tener presente también lo que establece el artículo 41 de Ley 23, es decir, hacer un examen especial. Allí se señala que los sujetos, en este caso no financieros, deberán examinar con especial atención cualquier operación, cualquier hecho o transacciones con independencia del monto o de la cuantía que se pueda estar dando y que se considere inusual. Y para ello también pues debe tenerse presente algunos aspectos como por ejemplo examinar los antecedentes y los propósitos de esas transacciones. Debemos dejar documentados los hallazgos por escritos, aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas cuando se mantengan relaciones de negocios o transacciones, ya sean con personas naturales o con personas jurídicas que procedan de países listados de alto riesgo. También es importante la consulta de las listas restrictivas o vinculantes, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Todo esto es importante, hacer un examen especial cuando estamos frente a estos tipos de operaciones inusuales o de operaciones sospechosas. Se han emitido pues algunas breves consideraciones para el análisis, ya sea clientes, empleados y directores.
¿no? Con referencias a hechos inusuales o sospechosos. Con relación a clientes, allí pues hay una lista bastante grande. Nosotros solo hemos tomado algunos para que sirvan de ejemplo, como el efectuar una operación, el cliente que efectúa algún tipo de operación y elude entregar información con relación al origen y destino de los fondos o el propósito de la operación. También clientes que ofrecen pagar jugosas comisiones sin que exista ningún tipo de justificación lógica y legal por los servicios que están siendo solicitados. Clientes que presionan e insisten en que una operación se realice con extrema rapidez, evitando así cualquier tipo de trámite sin que exista justificación de esa urgencia o de ese apuro o de ese apremio. Clientes que rechazan o intentan sobornar o amenazar a empleados o directores para no diligenciar completamente los formularios de vinculación o que se acepte información financiera falsa. También clientes que entregan documentos incompletos, inusuales, adulterados o ilegibles que dificultan su verificación. Y también pues clientes PEP que tratan de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifican de forma adecuada el origen del dinero con el cual se le vincula. Con relación a empleados y directores, es importante aquí observar que directores o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos o de debidas diligencias que están obligados a aplicar, directores o empleados que utilizan o prestan sus propias direcciones para recibir documentación por parte de los clientes, directores o empleados que sin justificación efectúan personalmente sus cuentas o hacen transacciones u operaciones de los clientes, empleados que con un estilo de vida que no corresponden a sus niveles de ingresos en la compañía, empleados que se rehúsan a tomar vacaciones o a ser promovidos o ascendidos, es decir, de dejar realizar la función que siempre han hecho. También empleados que evitan ciertos controles internos o de aprobación establecidos para determinadas transacciones, productos o servicios financieros. Para ello es importante que dentro del monitoreo se obtenga también información acerca de los perfiles tanto financieros como transaccionales y un adecuado pues también monitoreo para poder llegar a identificar todas estas operaciones inusuales o por el contrario, si dejaron de ser operaciones inusuales y se convirtieron en operaciones sospechosas, que entonces pues lo propio sería realizar un reporte de operación sospechosa, es decir, ya para finalizar, el incumplimiento de la normativa podría acarrear sanciones que están previamente establecidas tanto dentro del decreto ejecutivo número 35 de 2022, así como en el acuerdo JD 01-2022 que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio. Las sanciones pueden ser pecuniarias o financieras, cuyas multas oscilan desde $5.000 hasta 5 millones. Las mismas son impuestas en base a criterios como por ejemplo la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño o el tamaño del sujeto obligado no financiero. Es decir, esto hace alusión a la capacidad económica que tenga el sujeto obligado de poder pagar la multa impuesta. Y en temas de sanciones disciplinarias o administrativas, las mismas pues para este sector de profesionales podría solicitársele la cancelación o
la suspensión para ejercer la actividad por determinado periodo. Y ya pues para concluir, algunas breves reflexiones, como por ejemplo, las formas que puede utilizarse para el blanqueo de capitales no tienen límite. La delincuencia siempre va a pasos más adelantados que el resto de las personas, pues, y de las normativas que no está siempre, pues, pensando en hacer algún tipo de estos eventos, nada de esto. Eso por un lado. También pues no hay actividades libres de riesgo, todo conlleva riesgo. Por ende el riesgo cero no existe. En las ponderaciones, en las matrices, no se puede o no se debe poner riesgo cero porque todo conlleva cierto grado de riesgo. Lo importante es aplicar los mitigadores correspondientes o los controles correspondientes. Y por último, conocer y mantenernos actualizados es la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser sorprendidos y lamentarnos. Con esto termino este webinar.